Hace algún tiempo, un par de semanas quizás, estuve conversando con Sol sobre la situación actual de nuestra sociedad, sobre cómo pareciera que de manera sistemática nuestra sociedad va degenerándose. ¿Lo han notado? ¿Sí? La Biblia dice que al final de los tiempos lo llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero lo estamos viendo, pareciera. Las cosas que parecen buenas, no, eso es ofensivo ahora. Y las cosas malas se aplauden. ¿Lo han notado? Y fíjense algo, hablábamos de la corrupción como galopante anda en nuestros países, como aquí incluso en Panamá, el primero yo, segundo yo, tercero yo, el que hay para mí, el juega vivo, ¿el qué? Este es lo mío. ¿Qué es lo mío? Todas esas cosas reflejan una degeneración interna que tenemos como sociedad. Lo han notado, ¿verdad? ¿Les ha pasado que ustedes van manejando y usted pone la direccional porque se va a cambiar de carril y el carro que va de al lado, ¿qué hace? A ustedes también estaban ahí. ¿A ustedes les ha pasado? Acelera. Parece que la direccional es acelera. ¿Es verdad que sí? Ahora, ¿qué es eso? Eso es egoísmo. Egoísmo. Individualismo. Si yo estoy bien, no me importa más nadie. ¿Verdad que sí? Y eso está calando tan profundo en nuestra sociedad que pareciera que no tiene remedio. Pareciera que a veces el mundo ha decidido desconectarse de Dios, desconectarse de lo que Él habla en su palabra, de lo que para el cual Él nos creó. La sociedad parece, no, desconéctate de eso. Y fíjense algo, hace unos días estaba conversando con un amigo que él es norteamericano. Y él me contaba una historia y me decía que, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos había sucedido, que dice que una señora estaba fuera de un lugar de estos que promueven y practican el aborto en Estados Unidos. Y pasó por fuera y afuera del lugar empezó a orar. Y empezó a orar por el lugar. Empezó a orar para que Dios hiciera algo. Y ustedes no me van a creer lo que pasó. No, ojalá lo hubieran echado nada más. Le llamaron a la policía y se la llevaron presa porque no podía orar ahí en vía pública. Ahora, entonces vemos que lo que es bueno, que es orar por otros, lo que Jesús dijo, ocúpense unos por otros, oren unos por otros, parece que ahora es malo. Y esto lo vemos tan sistemáticamente y cada vez peor en muchas partes del mundo. Y entonces nos da la impresión como que los cristianos estamos a veces arando en el mar. ¿Han escuchado esa expresión? Arando en el mar. A veces por cada mensaje bíblico que tratamos de enseñar, tratamos de predicar, por cada canción que tratamos de cantar en adoración, pareciera que hay 1000 mensajes más que hablan de desenfreno, que hablan de violencia, que hablan de perdición, que hablan de cualquier cosa que no está bien de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Lo han notado, cierto, no? Ahora, ¿cómo hacemos entonces para contrarrestar esto? ¿Será que como iglesia debemos hacer algo para tratar de contener el crecimiento de la maldad que vemos a diario? ¿Creen que sí? Y esto inició una conversación que tuve con Sol, pero después me quedé meditando en esto y de ahí nace este mensaje. Y le preguntaba yo a Dios en eso, hey, Señor,
tú nos mandaste a predicar el evangelio. Tú dijiste, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, pareciera que esos esfuerzos no son suficientes. Pareciera que estamos en un mundo que cada vez va para peor. Y en medio de esa oración y esa conversación que tenía con Dios, el Señor trajo a mi mente la parábola de la cizaña y el trigo. ¿Han leído la parábola de la cizaña y el trigo? ¿Sí? La parábola, déjenme ponerle un poquito de contexto de la parábola. Jesús estaba hablando a la multitud y de hecho estaba enseñándoles un poco sobre cómo es el reino y haciéndole comparaciones. Ponte la presentación, por favor. Haciendo comparaciones de cómo es el reino de los cielos. Y empieza en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. La han escuchado, ¿verdad? Y luego de eso, entonces, enseña la parábola del trigo y la cizaña. En esta versión, la nueva versión internacional, habla del trigo y la mala hierba. Pero quiero que la leamos. ¿Me acompañan a leerla? Sí, bien. Mateo capítulo 13, versículo 24. Jesús les contó otra parábola. Y dice, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba, es decir, la cizaña, entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Versículo 28 dice, esto es obra de un enemigo, les respondió. Preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? ¿No se han hecho esa pregunta? Dios arranca con todo esto. ¿Se han hecho alguna pregunta a veces eso? ¿Por qué no Dios arranca y acaba con todo eso? Cuidado y nosotros nos vamos en ese arrancado. Así que no pidamos mucho de que arranca, Señor. Pero dice, miren lo que dice el Señor. ¿Quiere usted que vaya a arrancarla? Y dice el versículo 29, no, les contestó. No sea que, miren lo que estamos diciendo, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Versículo 30, clave aquí. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Y fíjense algo, unos versículos después Jesús lo deja hasta allí y sigue hablando. Pero los discípulos se quedaron con eso en la mente. Y unos versículos después dice, en el versículo 36, una vez que se despidió la multitud, entró a la casa. Jesús está hablando, ¿no? De Jesús. Dice, se acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Fíjense esto. Hey, maestro, explícanos esto. No quedamos claros con esto. ¿Cómo es esto de que déjalos crecer, de que arráncala y no la arranque? ¿Cómo es esto? Y fíjense la explicación que les da Jesús. Jesús explica él mismo la parábola. Dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Les respondió Jesús. El campo es ¿qué? El mundo. Y la buena semilla representa a los hijos del reino. ¿Quiénes son esos? Yo pensé que se iban a emocionar más. ¿Quiénes son esos? La buena semilla. Hay un par que todavía no lo creen. ¿Quiénes son esos? Eso. Nosotros somos la buena semilla. Dice, la buena semilla representa a los hijos del reino. Créanlo, nosotros somos los hijos del reino. Fuimos comprados a precio de sangre. El Señor pagó por nosotros y nos prometió que estaremos en su reino, estaremos con Él en las bodas del Cordero. Créanlo, no duden. Ahora sigue diciendo, la mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha, miren que está explicando cada actor en esto. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son
los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Fíjense que no nada más a los que pecan, sino también a los que son de tropiezo. Ay, Señor, sí, hay una gente así. Yo tengo una vecina que es así. Es de esas que prueban mi espiritualidad. Bueno, no estoy diciendo que la vecina suya está ahí, no estoy diciendo eso, pero a veces lo pensamos. Dice, enviará a sus ángeles, arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán. ¿Quiénes son los justos? Porque, bien, nos lo dijeron mejor ahora. Muy bien, muy bien. ¿Por qué somos justos? Porque somos buenos, porque somos chéveres. ¿Por qué? Eso, somos justificados por Él, por Cristo, por su sacrificio. Él lo hizo todo, nosotros nada. Pero nosotros aceptamos su sacrificio en nosotros. Ahora bien, dice así. ¿Dónde queden? Entonces, 43, gracias Yadira, me está siguiendo. Muy bien. Fue Luchita. Pensaba que era Yadira, Luchita. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Ahora bien, fíjense esto y analicemos un poquito esto antes de entrar en el contexto del pasaje central. Si el campo es el mundo, a ver, y la buena semilla, ¿quiénes somos? Ok. Y la mala hierba son los hijos del mal, los que hacen la maldad. Y lo que está sucediendo, y el Señor les dice, déjalos que crezcan. Y vemos que la maldad está creciendo a pasos agigantados. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar, muy bien, pero ¿qué debemos hacer? Si nosotros somos los hijos del reino, el campo es el mundo, Él es el sembrador, y los hijos del mal son la cizaña, y ellos están creciendo a pasos agigantados, ¿qué debemos hacer nosotros? Crecer. ¿Quién lo dijo, Charlotte? No, allá. Crecer. Fíjense, nuestra responsabilidad no es opcional. Nuestra responsabilidad. ¿Somos hijos del reino? Nuestra responsabilidad es crecer. Ante un mundo que la maldad está creciendo, cuando vemos que las cosas malas son más cada vez, que lo bueno lo llaman malo, lo malo lo llaman bueno, ellos están creciendo, la cizaña parece que está ahogando las cosas. Nuestra responsabilidad como hijos del reino es crecer. El problema, ¿ustedes saben cuál es? Que a veces los cristianos estamos un poco dormidos. ¿Lo han notado a veces también? A veces nosotros estamos distraídos en, para decirlo bonito, tonterías, mientras la maldad, la cizaña en el mundo sigue creciendo. Y Jesús nos dijo, crezcan. Nuestra responsabilidad es crecer. Y muchas veces estamos distraídos. Y nos distraemos en tonterías tales como, ¿vieron que mi trigo es de la espiga más larga y más brillante? ¿Ah? Uy, nuestro trigo acá, ese trigo sí es bueno. Mira que el trigo nuestro sí lo prefieren. El trigo del vecino como que no. Veo más cizaña por allá. Acá nuestro trigo está más limpio y oloroso. Yo soy del trigo pentecostal. ¿Ustedes qué trigo son? Yo soy del trigo luterano dispensacionalista. Por favor.
Jesús dijo aquí, verifiquen qué clase de trigo es cada uno. No, crezcan. ¿Y ustedes saben qué pasa? Mientras nos distraemos en tonterías, mientras nos distraemos en ver cuál trigo es más lindo, la cizaña sigue creciendo. Y mucha gente se pierde por nuestra distracción. Ahora, no estoy bravo, no lo estoy diciendo, ¿no? A veces uno piensa y uno dice, dije, ay, pero le están predicando al coro, le están predicando a la gente, sí, a los que vinieron, sí, no, está bien, ojalá los que no están acá también les llegue y lo escuchan y entiendan lo importante de despertar, lo importante de no dormir, lo importante que es crecer. Ahora bien, vamos a seguir. Fíjense algo. Nuestra responsabilidad es crecer. Y mientras nos distraemos, gente que se está perdiendo. Ahora bien, noten algo interesante, déjenme echar para atrás un momentito, que en la explicación de Jesús dice que el campo es el mundo. ¿Lo notaron? ¿Se dieron cuenta que no dice que el campo es la iglesia? ¿Por qué no dice que el campo es la iglesia, sino que el campo es el mundo? ¿Alguien se atreve a decir? Sí, el evangelio es para todos. ¿Saben algo? Es que nuestro trabajo es afuera. Probablemente aquí en la iglesia es fácil crecer, es fácil brillar, es fácil ser luz. Aquí entre nosotros es fácil abrazarnos, es fácil llevarnos unos con otros. Pero afuera, en el campo, en el mundo, es donde nosotros tenemos que crecer y ser luz, ser ejemplos del carácter de Cristo para que los demás entonces acepten, conozcan a Jesús. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Ahora bien, entendiendo esta parábola que Jesús le dice a sus discípulos, que Jesús estaba y les explicó a sus discípulos, surge una pregunta. Y es, ¿qué debemos hacer entonces para crecer? Entendemos que tenemos que crecer, que es nuestra responsabilidad, no es opcional. Nuestra responsabilidad como hijos del reino, que esperan su promesa de que Él va a venir por nosotros. Nuestra responsabilidad es crecer. Ahora la pregunta es entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué debemos hacer para crecer? Y aquí esta respuesta la responde de una manera magistral el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que de hecho, uno de sus discípulos, que estaba allí cuando Jesús les cuenta la parábola del trigo y la cizaña, Pedro, luego en sus cartas, explica este tema. Explica un poco cómo debemos hacer entonces para crecer. Y vamos a leerlo. ¿Se atreven a leerlo conmigo? Ay, gracias, Indira. ¿Se atreven a leerlo? Amén. Eso, vamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 18. Por favor, marquen eso en su Biblia, márquenlo, léanlo después. Dice, porque no vamos a leer todo el capítulo aquí, pero vamos a leer desde el versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. ¿Cuál es el día del Señor? Es el final de los tiempos. ¿Qué es lo que hablaba Jesús? Al final Él mandará a sus ángeles, lo acabamos de leer. Al final Él enviará a sus ángeles y arrancarán la cizaña y recolectarán el trigo y lo llevarán. ¿Ok? Ahora bien, dice el versículo 10 del capítulo 3 de segunda de Pedro, pero el día del Señor, ese día final, vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Estamos ansiosos esperando al Señor, ¿cierto, no? Ok. Entonces dice, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Y sigue diciendo después, ese día
los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Versículo 13. Pero según su promesa, dice, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. ¿Vieron la promesa del Señor? Vamos, nosotros, los hijos del reino, los que fuimos justificados, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, o sea, mientras estamos aún aquí, antes de que suceda esto, dice, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente, versículo 15, que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Es decir, pareciera que se está demorando, pero es paciencia de parte del Señor. Siguen la lectura conmigo, ¿verdad? Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Y aquí el apóstol Pedro habla del apóstol Pablo y dice, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, ¿sí? Que los ignorantes inconstantes tergiversan, ojo, ¿ok? Como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. ¿Quiénes son estos inconstantes? Son los falsos profetas, los falsos maestros. ¿Ok? Los que el capítulo 2, el capítulo anterior, el apóstol Pedro le dedicó todo un capítulo diciendo tengan cuidado con estos charlatanes. Tengan cuidado con estos mercenarios. ¿Ok? Dice versículo 17. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, ¿qué es lo que sabemos? Que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Esperamos que Él venga por nosotros. Ya que sabemos esto de antemano, miren lo que dice. Manténganse como. Es decir, despierten. Manténganse alerta. Activados y con saldo. Dice, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, insisto, y el apóstol Pedro vuelve y le dice, libertinos, esos son los falsos maestros, los que se dedican a hacer cualquier cantidad de cosas en contra de lo que dice la palabra, y que muchos inclusive dentro de la iglesia. Dice, no sea que arrastrados por el error de estos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, versículo 18, miren lo que dice, ¿qué? Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Amén. Y este pasaje aquí el apóstol Pedro nos da dos principios claves de cómo crecer. Entendemos que debemos crecer. Entendemos que el Señor nos manda a crecer y que no es opcional, es obligatorio, es mandatorio. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué debo hacer para crecer? Mantenernos alerta. Versículo 17, dice, mantengámonos alerta, no sea que arrastrados por el error de estos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Miren, mantenernos alerta significa no bajar la guardia. Mantenernos alerta significa estar despiertos a lo que Dios quiere hacer, trabajar, decirnos y hablarnos a nuestras vidas. Y muchas veces nos perdemos de lo que Dios quiere hablarnos porque el plan de lectura de hoy está muy largo. Es que yo tengo sueño. Es que yo no sé para qué el pastor mandó el plan de esta semana. Este no va conmigo. El de la semana pasada sí estaba bueno. Ese yo lo seguí como hasta el jueves. Bueno, viernes y sábado no pude. Mantenernos alerta significa estar a la expectativa. ¿Ustedes han visto un defensa? ¿Cómo se para? Estar a la expectativa de lo que viene. Dios algo tiene que hacer hoy conmigo. Algo me tiene que decir. Algo me tiene que enseñar en su palabra hoy. Eso es mantenerse alerta, esperando como Kesher. Venga, Señor. Eso es mantenerse alerta. Mantenerse alerta,
también significa identificar a los falsos maestros. Fíjense algo. Hace ya un par de meses conversaba yo con una muchacha y me decía, oye, yo los veo en YouTube, veo los mensajes. Ah, sí, qué bueno, qué bien, chévere, ¿qué te han parecido bien? No sé qué. Y me dice, acto seguido, me dice, la otra vez vi un mensaje también, wow, de este pastor, no voy a decir el nombre, ni siquiera debiera llamarse pastor, pero de este predicador. Y fíjate, me decía, fíjate que cuando él hablaba, decía que este era el año de la prosperidad. Otro que lo ve. Sí. No me digas que tú lo viste, Ramón, también. No. Este es el año de la prosperidad. Y cuando él estaba diciendo, yo recibí esa. Fíjense algo, mantenerse alerta es saber identificar quiénes son falsos maestros. Y a veces esa cizaña dentro también de la iglesia, de lo que debiera ser, también crece. Y tenemos que aprender a identificarla. Eso es mantenernos alerta. Y quizás algunos de nosotros estemos pensando, o algunos están pensando, no, yo me mantengo alerta. Yo no tengo esos problemas. Mira, Daniel, yo recibí al Señor, acepté a Cristo el 3 de noviembre de 1903 y desde esa fecha... ¿Han escuchado gente así, verdad? Sí. Ahora, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Ahora, ¿quién es el que cae? El que cree estar firme. El que está firme no. El que está alerta no cae. El que está esperando allí como Kesher, no. Ese no cae. Es el que cree que está firme. El que cree que por su experiencia, por su condición, por su trayectoria, por lo bueno que es, cree que está firme. Y debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado. Iglesia, mantengámonos alerta, mantengámonos despiertos, aprovechemos cada circunstancia, aprovechemos cada momento de nuestras vidas para estar con los ojos abiertos a ver lo que Dios hace, lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere decirnos. Ahora bien, este pasaje del apóstol Pedro nos da un segundo principio de cómo crecer. ¿Qué debemos hacer para crecer? Parece redundante, pero dice, crecer en gracia y conocimiento. Y este es un problema que a veces tenemos. Porque al no crecer en conocimiento, como decía el versículo anterior, nos dejamos llevar por los libertinos y por la gente que tergiversa y por la gente que habla y charlatanes. Y el Señor nos está diciendo hoy, crece en gracia y en conocimiento. No es opcional. Fíjense algo, miren, le voy a leer lo que escribí aquí cuando preparaba el mensaje. Gracia es su favor inmerecido, su disposición de seguir amándonos y teniendo cuidado de nosotros a pesar de que nosotros le fallamos. Esa es la gracia de Dios. A pesar de que nosotros somos imperfectos y a pesar, dice la palabra, de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Esa es su gracia. Crecer en gracia es procurar, miren esto, procurar de forma constante tener una relación lo suficientemente estrecha con Dios, capaz de hacerme entender que todo Él me lo ha dado, que yo no merezco nada y que por ende la única manera que tengo de conectarme con Él es a través de mi entera sumisión a su voluntad.
Eso es crecer en gracia. Por eso el apóstol Pablo decía, como les mencionaba antes de iniciar la prédica, el apóstol Pablo decía, todo lo que yo he cosechado lo tengo por basura, porque lo importante aquí es conocer al que me llamó, conocer a Cristo, conocer al que prometió que vamos a estar allá en el reino. Eso es crecer en gracia. Y crecer en conocimiento, miren, crecer en conocimiento es profundizar de manera persistente. Y fíjense que usé la palabra persistente porque muchas veces vamos a encontrar, como leíamos aquí en primera, segunda de Pedro, vamos a encontrar a veces que hay cosas que no entendemos. Y vamos a encontrar frases que, ¿qué quiso decir la palabra aquí? La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos a alguien a nuestro lado. La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos el celular de Raúl, tenemos el celular de Daniel, tenemos el celular de cualquiera de nosotros, de los que estamos acá. Hey, no entendí. Y juntos buscamos la respuesta. Y fíjense, por eso usé la palabra, como les dije, persistente, porque es a pesar de, yo sigo y sigo buscando aprender de su palabra. A pesar de que no tenga ganas, a pesar de que me cueste, a pesar de que no veo resultados, sigo y persisto y persisto y persisto en conocer su palabra. Sigo leyendo. Profundizar de manera persistente en la lectura y meditación de la palabra de Dios, de forma tal que pueda conocer el carácter, las enseñanzas y los mandamientos de Jesús, así como lo que Él espera de mí. Eso es crecer en conocimiento. Crecer en quién eres tú, Dios. ¿Qué quieres para mí? ¿Qué es lo que tú me mandas? Enséñame, Dios. Es crecer a la estatura de Él, al modelo que Él nos dejó. Eso es crecer en conocimiento. Y déjenme, y les cuento una anécdota personal. Ustedes no se la digan a nadie. Pero hace 14 años, en el 2010, ¿alguien se rió? Escuché que alguien se rió cuando dije, no, allá. Hace 14 años, en el 2010, Dios empezó a tratar conmigo de una manera especial, de una manera diferente. Y empezó a hablarme de una manera diferente. Allí es donde yo empecé a sentir su llamado a aprender, su llamado a predicar, su llamado a pastorear. En ese momento, casualmente por ahí por el mes de enero 2010, el Señor me decía, prepárate, porque lo que voy a poner en tus manos va a trascender tu generación. Y yo empecé de manera persistente, a lo que podía, a tratar de encontrar cuál era su voluntad. A tratar de confrontarme mi realidad con la palabra del Señor. Ahora, yo nací en un hogar cristiano. Crecí tropezándome con las bancas de la iglesia. Mi papá era el pastor. Carlos, ¿tú te acuerdas de eso? Carlos me vio correr. Edita también, ahí está Edita. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Edita sí me cargó. Edita sí. Dora, Edita, no me dejes mentir, no me dejes en feo, tú me cargaste. Ahora bien, había crecido en un hogar cristiano viendo un ejemplo de pastor de mi papá, pero ¿saben qué? Yo era cristiano, sí, pero era un cristiano meramente asistente a la iglesia. A pesar de que incluso servía en la música en ese tiempo y después en otras áreas, no había entendido que el ser cristiano es profundizar, es crecer de manera constante en gracia y en conocimiento. Y en el año 2010 Dios me estremeció.
Y empezó a hablarme y a tratar. Y empecé a ver las cosas diferentes. Empezó Dios a tratar de arreglar las cosas que venían torcidas. Sí. Ahora, si les cuento esto, porque les puedo decir que por experiencia propia puedo testificar que el exponerse a la palabra de Dios transforma. Exponerse a la palabra de Dios, a pesar de que, como les dije, yo venía de escuchar mensajes, yo venía de crecer entre gente cristiana, pero no había entendido que esto no se trata nada más de tropezarse en las bancas. Esto se trata de crecer en Él. Crecer en su gracia, en su presencia, en conocerlo a Él, en confrontarnos, en estrellarnos contra la palabra de Él. Ahora bien, claro está, Dios todavía tiene bastante trabajo que hacer conmigo. Se los digo, bastante que hacer. Pero el problema es que a veces pensamos que crecer es de un día para otro. Y no, el crecer es un proceso que yo llevo unos 14 años y todavía me costará hasta que me muera. Pero es un proceso de avanzar, de que ayer era diferente y hoy soy mejor. De que mañana voy a tratar de ser mejor y conocerlo más a Él de lo que lo conocí ayer. Eso es crecer en gracia y en conocimiento. Es procurar de manera consistente, persistente, avanzar en su crecimiento, en mi crecimiento hacia Él, hacia su presencia, hacia su voluntad, hacia su carácter. Eso es crecer en gracia y conocimiento. El apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo ya. ¿Han leído eso? No pretendo haberlo alcanzado. Miren, el apóstol Pablo decía eso. ¿Creen que yo puedo pretender a algo? No. Él decía, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa tengo, y es que prosigo a la meta del llamamiento que Él me hizo. Prosigo, avanzo, sigo creciendo. No puedo ser igual a como era antes. Si no estamos creciendo, probablemente estamos detenidos. Ojalá no descendiendo. Pero nosotros tenemos que de manera intencional procurar crecer en Él, en su gracia y conocimiento. Ahora bien, quizás algunos digan, ay Daniel, ¿tú crees que yo puedo eso de que crecer en gracia y conocimiento? ¿Tú crees que tú sabes cuántas cosas malas yo he hecho, Daniel? Tú sabes cómo yo estoy, cómo está mi vida en este momento de que voy a ponerme ahora de que a preocuparme por crecer. Déjame decirte algo, yo soy testigo de que la palabra del Señor transforma. Yo lo puedo decir como testimonio propio. La palabra del Señor transforma. Y no solo me transformó en conocimiento a mí, sino transformó en mi relación con mi esposa. Me transformó en mi relación con mis hijos. Transformó en todo. Y si Dios pudo hacer un trabajo conmigo, lo puede y lo quiere hacer contigo. No te quedes con eso en la mente de que no, eso no, yo no puedo con eso. Eso no, eso no es para mí, yo estoy tan mal así, nada, yo vengo de vez en cuando, ya, esto no, eso no es lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios quiere para ti es que tú profundices en su amor, en su gracia, que experimentes su gracia en tu vida. Que experimentes esa transformación que solo su Santo Espíritu da y que su palabra forma en nosotros. Eso es lo que Él quiere. Si pensaste eso, de que no es para ti, no te dejes engañar por eso. Y si necesitas ayuda, yo voy a estar ahí en la puerta ahora. Y acércate. Si alguien pensó así, acércate. Yo voy a estar ahí en la puerta. ¿Sabes qué? Porque no estamos solos.
¿Sabes por qué? La semana pasada hablábamos de que una iglesia efectiva es una iglesia unida. ¿Se acuerdan de eso? Y donde yo soy débil, tú eres fuerte, y nos soportamos y nos alentamos unos a otros. ¿Para qué? Para juntos crecer en gracia y en conocimiento. Esa es la voluntad del Señor. Para eso el Señor formó la iglesia. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esa es su promesa. De que si vamos donde Él diciendo, Señor, estoy lleno, estoy cargado, Él nos recibe con sus brazos abiertos. Si le confesamos a Él nuestros pecados, dice que Él nos va a recibir y nos va a abrazar, nos va a limpiar de nuestros pecados y de nuestra maldad. Y ese es el proceso que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Transformación para crecimiento en Él. Aleluya. Volvamos a nuestra pregunta central. ¿Qué debemos hacer para crecer? Número 1, mantenernos alerta. Despertar, Iglesia Vida. Despertar, mantenernos alerta a lo que Dios va a hacer, a lo que Dios está haciendo. Y número 2, crecer en gracia y en conocimiento. La maldad está creciendo a nuestro alrededor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Crecer en gracia y en conocimiento. Déjenme dejarlos con esta frase. Una iglesia efectiva es una iglesia que crece. Una iglesia efectiva es una iglesia que crece. ¿Y crece en qué? Gracias y conocimiento. No necesariamente en número. Puede ser que sí, pero no es un indicador el número. Es crecer en gracia y en conocimiento de Él, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, de aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es crecer en Él y para Él. ¿Saben para qué? Para que los demás vean que el poder del Espíritu Santo transforma, que su palabra transforma y seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos un trigo que crece, que aunque sea en medio de la cizaña, pero que crece y que alumbra. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Iglesia Vida, ¿estamos dispuestos a crecer? ¿Estamos dispuestos a, de alguna manera, incomodarnos? Salir de nuestra comodidad y de lo que es fácil para nosotros y empezar a caminar en el crecimiento hacia Él, en el crecimiento constante, persistente hacia Él. ¿Me acompañan a orar? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra es como espada de doble filo que penetra en nuestro interior, hasta en nuestros huesos, hasta en lo más profundo de nuestro ser. Esa es tu palabra. Y al confrontarnos con tu palabra, Señor, no podemos hacer otra cosa, Señor, que rendirnos por completo a ti, Señor. Crecer en gracia significa entender que no merecemos nada, que nada es por nuestros méritos, sino que todo nos lo diste tú, Señor. Y que por ende, Señor, debemos someternos a ti y a tu perfecta voluntad. Dejar todo lo que para nosotros parece motivo de orgullo,
de logro y entregarlos a tus pies. ¿Para qué? Para crecer en el conocimiento tuyo, para conocer tu carácter, para conocer tu instrucción, para conocer lo que tú quieres para nosotros, Señor. Y cada día parecernos más a ti. Padre, ese es nuestro anhelo. Ese es nuestro deseo, agradarte, amarte, Señor, y entregarnos por completo para que tú obres en nosotros. Padre, oro por mis hermanos, Señor. Oro por ellos, Padre, acaban de escuchar tu palabra, incluso los que nos ven por las redes sociales. Oro, Padre, para que tu palabra y tu gracia los alcance. Padre, para que cale en sus vidas y que puedan cada uno, cada día de sus vidas comprender, Señor, que no hay cosa mejor que crecer en ti, que no hay cosa mejor que experimentar tu presencia, experimentar tu gracia, experimentar tu favor. Experimentar a un Dios misericordioso, a un Dios que transforma, experimentar a un Dios que nos ama con amor eterno, un amor inexplicable, un amor inmerecido, Señor. Oro por ellos, Padre, para que tú pongas en ellos hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de encontrarse cada día contigo. Oro, Señor, para que despiertes en ellos ese deseo constante de buscarte y de profundizar en ti, de crecer en ti, de ser mejores de lo que eran antes y de mañana ser mejor de lo que eran hoy. Oro, Señor, para que tu Santo Espíritu transforme, cambie, renueve sus vidas, su forma de pensar, Señor, y que puedan comprender, Dios, que nada vale más que tu presencia, que tu Espíritu en nosotros y que tu palabra haciendo cambios y transformación en nuestras vidas. Te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor, porque solo tú eres merecedor, porque solo tú eres digno de alabanza y de adoración. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.